Bueno, buenas noches, ¿no? Darle la bienvenida a este tercer foro. Espero estén muy bien ustedes en sus hogares en este inicio de mes, 1 de septiembre. Darle la bienvenida a este foro, ¿no? Agradecerles por tomarse el tiempo de ingresar y, pues sí, ¿no? Para adquirir nuevos conocimientos. Voy a dejar de compartir video. Bueno, en esta sesión vamos a abordar un tema muy bonito. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Diana Marisol Ruiz Canizales. Yo soy la tutora de esta asignatura de lenguaje y literatura. Antes de iniciar con la videoconferencia, sí me gusta dar como algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es de que si ustedes tienen alguna duda o un interrogante, pueden escribirle en el chat de la plataforma o pueden activar sus micrófonos sin pena, ¿no? Pueden activar y decirme, por ejemplo, no entendí algo, o puede volverlo a explicar, o una duda, o simplemente si quieren dar una opinión de algo, entonces pueden abrir el micrófono y dar su opinión, están con total libertad para eso. La segunda indicación es de que si a ustedes les gustaría tener, ¿no?, la presentación, pueden dejar su correo electrónico y yo con gusto se las enviaré, ya sea ahora o lo que resta de la semana. Entonces, dicho esto, nosotros ya podemos iniciar, ¿no?, con este tema tan bonito que se titula La noticia periodística y el reportaje periodístico. Estos son los dos temas que vamos a abordar en esta sesión. Y el contenido, ¿no?, de esta sesión es de que vamos a abordar la noticia, como ya les decía, vamos a ver su definición, también cómo se elabora una noticia, cuáles son las características de esta, o sea, de la noticia, los elementos de una noticia y los tipos de noticia. En el segundo tema, el reporte periodístico, abordaremos lo que es la definición del periódico, los diferentes géneros periodísticos, algunos antecedentes del reportaje, vamos a ver la definición también del reportaje, los diferentes tipos de reportaje que existen, y también vamos a abordar el tema de las características del reportaje. Y es importante mencionar, ¿no?, cuáles fueron los reporteros más importantes en la historia. Y por último, cómo se hace un reportaje. Entonces, este es el contenido de esta sesión. Para iniciar, yo les traje esta pequeña actividad. Es algo fácil, ¿no? Y dice así, ¿no? Quiero que se fijen muy bien en esta imagen y en el contexto que les voy a leer. Podemos observar en esta imagen el hundimiento del crucero Costa Concordia. Esto sucedió en Italia el 13 de enero del 2012 y fue muy impactante esta noticia, no solo en este país de Italia, sino que a nivel mundial, ¿no? Entonces, si nosotros observamos detenidamente esta imagen y a partir de lo que les acabo de mencionar, ¿qué título le pusieran a la noticia sobre este acontecimiento? ¿Cómo le pusieran ustedes? Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir, ¿no?, en el grupo, en el chat. Sí. Pero un naufragio moderno, ¿en qué sentido? Ahí está. Sí, muy buena, Titanic italiano. ¿Alguien más? ¿Qué título le pondrían a esta noticia? Aquí podemos observar la imagen, ¿no? Y sí, definitivamente Titanic italiano estaría genial, ¿no? El título, ¿no?, para una noticia o para un reportaje. También se le puede poner el título, ¿no?, el Costa Concordia, trágico accidente, ¿no?, en las costas de Italia. Investigando un poco sobre esta noticia, porque en lo personal yo no sabía de esta noticia, no sabía cuándo fue su acontecimiento, pero en lo personal estaba investigando y me di cuenta que era porque el crucero navegó cerca, ¿no?, de las costas y por eso fue el accidente.
Pero excelente, ¿no? Los temas que le podemos dar nosotros a una noticia, y es importante que el tema que se le va a dar sea en base al contexto que se está diciendo. A lo que nosotros ya podemos iniciar, ¿no? Con el primer tema de la noticia. Entonces, la noticia nosotros la podemos definir como la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. La palabra como tal proviene del latín notitia. También en este sentido, una noticia es el relato, ¿no? La construcción y la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. Es importante decir, ¿no?, de que las noticias son relatos y acontecimientos, que es lo que nos decía este párrafo, en el cual estos acontecimientos, por ejemplo, si el día de ahora nos dicen que se acerca una onda tropical, entonces lo que hacen normalmente los periódicos es, al siguiente día se está transmitiendo, ¿no?, esta noticia. ¿Para qué? Para que la gente se prepare, para prevenir, etcétera. Entonces es información relevante, ¿no? Porque si una noticia ya lleva más de 2 semanas o algo por el estilo, pierde el interés de las personas. Entonces es por ello la importancia, ¿no?, de la noticia, y también que si nos basamos en la actualidad y cómo ha ido mejorando la tecnología y cómo ha ido evolucionando también las personas, ¿no?, o el ser humano, los medios de comunicación se han ido adaptando a estos cambios. Por ejemplo, los periódicos de hoy en día sabemos de que cuentan con una página web o con un sitio web en el cual pueden estar actualizando constantemente lo que es la noticia e informando, ¿no? Para elaborar una noticia es importante formularse 6 preguntas. La primera de ellas es ¿qué pasó? La segunda es ¿a quién le pasó? La tercera, ¿cómo pasó?, ¿no? La cuarta, ¿cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué o para quién ocurrió? Aquí les presento un ejemplo en el cual explicamos estas 6 preguntas, ¿no?, básicas. Podemos ver el párrafo, lo leemos, ¿no?, en donde dice, en los que representa una nueva adecuación, el Plan Maestro de Transporte. El gobierno anunció ayer que las avenidas Providencia y Apoquindo se incorporarán al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública, aunque solo en días de preemergencia y emergencia ambiental. Este es un párrafo, ¿no?, de una noticia, pero en este párrafo nosotros tenemos que identificar por qué. El por qué se dice, no, la definición es una causa o un elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. El porqué de este párrafo es por una nueva adecuación al plan maestro. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo sucedió este acontecimiento? Aquí lo podemos ver en el párrafo, que es ayer. Ahora la pregunta es, ¿a quién le sucedió? En este caso, le sucedió al gobierno. Él fue el involucrado. Luego tenemos dónde, que básicamente es el sitio o el lugar donde se produce el acontecimiento. Y en este caso vendría siendo las avenidas Providencia y Apoquindo. Luego tenemos el qué, ¿no? Básicamente el hecho, lo que ha ocurrido. Y en este caso, en el párrafo nos dice que, en este caso, el qué sería ¿no? Se incorporan al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública. Y por último tenemos el cómo, es decir, el método o la manera de producirse, y en este caso el cómo, en este párrafo sería de que se va a habilitar esta vía solo algunos días por la emergencia que está sucediendo, ¿no? ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí vamos entendiendo? Ok, alguien está escribiendo. Bueno, si no hay dudas, entonces podemos seguir. Luego, es importante mencionar, ¿no?, de que en la noticia la información debe de estar ordenada, es decir, de orden decreciente, en función de la importancia, ¿no?
se maneja el esquema de la pirámide invertida, en este caso, según el cual los datos más importantes se encuentran al principio y los menos importantes se encuentran al final, ¿no? Ya sea del párrafo o de la noticia como tal. Las noticias pueden referirse a temas de diversos ámbitos o acontecimientos. Por ejemplo, hay noticias de carácter político, de carácter económico, de sociedad, de guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etcétera. Hay una infinidad de temas en los cuales se puede hacer una noticia. Estos son algunos de los temas más comunes, ¿no? Pero también es importante mencionar que de los deportes se pueden hacer noticia, de la ciencia también se puede hacer una noticia, de la tecnología o de la farándula, ¿no? Normalmente cuando estamos leyendo un periódico o algo por el estilo, tendemos o normalmente lo que vemos es la sección obviamente no de las noticias, de los acontecimientos que sucedieron, ya sea un día anterior o los sucesos que ocurrieron en ese día, pero también podemos ver algunas tiras cómicas, podemos ver también temas de economía, de tecnología, podemos ver también temas de deporte, de farándula, hasta el horóscopo, ¿no? Entonces, del cine, podemos ver una infinidad de temas en el cual los vemos en el periódico. Es importante también mencionar de que en una noticia debe de haber la mayor objetividad y veracidad posible en la forma en que se está relatando un hecho noticioso, y para ello el periodista debe encontrarse apegado a su código de ética profesional. Sabemos, ¿no? O creo yo que todos sabemos de que las diferentes carreras tienen un código de ética. Por ejemplo, medicina tiene un código de ética, leyes tiene un código de ética, psicología, etcétera. Entonces, casi todas las carreras tienen un código de ética, y en este caso, un periodista debe de tener un código de ética. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo no estoy de acuerdo con la noticia que voy a transmitir o que voy a dar a conocer este acontecimiento, no tengo que decir no estoy de acuerdo en este acontecimiento, ¿no? Sino que tengo que ser objetivo, es decir, presentar la noticia tal y como es, sin alterar, sin maquillar, por decirlo así, o sin suavizar la noticia. Entonces, eso es muy importante al momento de decir, ¿no? De que debemos de ser objetivos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Luego pasamos a las características de la noticia. Una de ellas es la veracidad. Nos dice la definición de que uno de los principios de la noticia es su veracidad. El contenido no ha de ser ficcional, ni fantasioso, ni especulativo, sino que debe atenerse estrictamente a narrar o explicar lo sucedido. ¿Qué es lo que les mencionaba? De no alterar una noticia, sino que se debe de presentar, ¿no? De narrar tal y como sucedió, sin alterarla, sin colocar acontecimientos que no han sucedido. Luego tenemos la siguiente característica, disculpas por la interferencia, perdón por eso. Luego tenemos la siguiente característica, que viene siendo la objetividad. Su definición dice que de manera semejante la noticia no debería dar cabida a los sentimientos, consideraciones o personalidad del periodista, sino que debería atenerse a los hechos y por lo tanto requiere de un lenguaje lo más ajustado posible a la descripción fiel de lo sucedido. En este caso, nosotros podemos mencionar, ¿no? De que por más triste o dolorosa que sea una noticia, no tenemos que manifestar los sentimientos en ese momento. Tampoco, al momento de redactarlos, tampoco si esta noticia nos transmite, si este acontecimiento, perdón, nos transmite coraje, o algo por el estilo, no hay que transmitirlo, porque simplemente se debe de presentar la noticia tal y como es, que a la larga todas estas características nos llevan a un solo punto, de que la noticia se debe de presentar tal y como es, con objetividad, sin alterarla, sin suavizarla, sino que presentarla como sucedieron, ¿no? Los acontecimientos. La siguiente característica es claridad.
Y esta nos dice que la información debe de presentarse, ¿no?, de forma coherente y clara, en la cual el lector pueda comprender la noticia. Y este es un punto importante, porque se imaginan estar leyendo el periódico y no tener, y bueno, estar viendo, leyendo una noticia y que esta noticia no tenga lógica, sería como un poco raro, ¿no? Entonces es importante es importante que la noticia tenga lógica y sea coherente, ¿no? Pasamos a la siguiente característica, que vendría siendo brevedad. En este caso nos dice que la brevedad, los hechos deben de ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o repetir datos irrelevantes. Luego tenemos generalidad, y nos dice que toda noticia debe ser interesante o relevante para el público y la sociedad en general. Si nos enfocamos un poco en esta característica, los temas interesantes de la actualidad podrían ser, bueno, actualmente, todo lo que está sucediendo, ¿no?, por el COVID-19. Entonces, ese puede ser un tema relevante en el cual será interesante para la sociedad informarlos, ¿no? Luego pasamos a la siguiente característica, que sería actualidad. Y en este caso nos dice de que los eventos noticiosos, para hacerlo, han de estar circunscritos a un arco temporal reciente. Es decir, que la noticia se debe de presentar, nomás sucede algo, es de presentarlo, ¿no? Inmediatamente, como podemos ver aquí. Entonces, una noticia antigua pierde todo interés para su público, pues aborda materias que otros medios ya han divulgado o han hablado ampliamente sobre este tema. Entonces, esto hace que pierda el interés de los lectores, ¿no? Por ejemplo, nosotros, una noticia que haga perder ¿cómo se podría decir?, perder el interés, ¿no?, de los lectores es, por ejemplo, recordar un acontecimiento que ya sucedió. Entonces sería un poco, por decirlo así, aburrido para un lector, porque lo pudo haber visto en un medio de comunicación, en las redes sociales, que sabemos que hoy en día las redes sociales, para dar a conocer una noticia, lo difunden de una manera más rápida. Entonces, a eso se refiere. Luego seguimos con la novedad. Los hechos deben de constituir una novedad, es decir, tienen que ser, por decirlo así, importantes. Alguna novedad puede ser un reportaje o no reportaje, sino que una noticia sobre un acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, en años anteriores, ¿no?, hace mucho tiempo atrás, una noticia de novedad podría ser cuando se envía la primera perrita a la NASA, ¿no?, o al espacio. Esa fue, en su momento, considero yo que fue una noticia novedosa, ¿no? Fue rara, que nadie esperaría ver un animal en el espacio, ¿no? Entonces, a esto se refiere con esta característica de novedad. Luego tenemos interés humano, y nos dice que la noticia también puede ser capaz de conmover o emocionar al lector. Luego tenemos proximidad. En este caso dice que los sucesos referidos suscitan mayor interés mientras más cercanos sean al receptor. Luego tenemos prominencia, y nos dice que si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor interés. Entonces, si por ejemplo el diario de hoy o la prensa gráfica sacan una noticia sobre el presidente de la República, ¿no?, que es una persona importante en este país, todo lo que tenga que ver con el presidente o todo lo que hace o dice a través de Twitter es importante, ¿no? Entonces las personas quieren saber qué es lo que hace, ¿no?, esta persona, y a esto se refiere con prominencia, ¿no? En la cual este tipo de noticias produce un mayor interés a los lectores. Luego tenemos consecuencia, y debe dársele prioridad a aquello que afecte la vida de las personas. También tenemos oportunidad, y en este caso se refiere a la rapidez con que se da a conocer un acontecimiento, y si se da a conocer de una manera más rápida, le suma valor a la noticia. Por ejemplo, en este caso vamos a poner de ejemplo a las páginas web de los periódicos.
Es más fácil dar a conocer una noticia, por ejemplo, hace como 2 minutos aumentan las lluvias, por decirlo así. Entonces es más fácil divulgar esta noticia por medios digitales que por físico, por decirlo así, porque en este caso el periódico, ¿no? Los dueños de estas empresas tendrían que esperar hasta el día de mañana para dar a conocer esta noticia, ¿no? E informar a las personas. Luego pasamos al desenlace, ¿no? Algunas noticias resultan particularmente interesantes por tener desenlaces inesperados o sorprendentes. Esta característica me llamó bastante la atención porque no siempre el desenlace tiene que ser trágico, ¿no? Por ejemplo, puede ser de que en el diario se publique, en el periódico se publique, la desaparición de una persona, pero que a través de este medio se encuentra esta persona. Entonces, en este caso sería un desenlace feliz, ¿no? Para esta persona. Luego pasamos al tema. Algunos temas de por sí generan interés en el público, como los avances de la ciencia y la tecnología. Sabemos para aquellas personas que son amantes de la marca de Apple, ¿no? Cuando ellos sacan un nuevo producto, una nueva actualización, estos son temas interesantes, ¿no? Más que todo para los jóvenes o los que en verdad son fan de esta marca. Entonces, por ejemplo, de que en este año o el próximo año sale el nuevo iPhone 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son temas importantes hablando tecnológicamente. Por último, tenemos servicio, ¿no? Una noticia puede percibirse como tal en función del servicio que preste y que ayude a tomar decisiones. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, un comentario o algo por el estilo. La noticia es una narración no literaria. Bueno, yo considero que sí, porque es importante, ¿no?, que en la noticia se utilice, al momento de estar redactándola, se utilice un lenguaje más técnico. No podemos utilizar como palabras más coloquiales, por decirlo así, porque estamos hablando de que vamos a transmitir la noticia a medios de comunicación, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales podrían ser, también el periódico. Entonces es importante el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje tiene que ser correcto. Entonces yo considero que sí tiene que ser literario en ese aspecto. No sé si solamente tu duda. Ok. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente, ¿no? Como les decía, ¿no? La noticia es un relato de acontecimientos actuales en el cual el fin es despertar el interés del público. En este caso, el periodista tiene la responsabilidad, ¿no?, de relatar con mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido este acontecimiento, que es a lo que vuelvo y repito, de que la noticia se tiene que presentar tal y como es. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que no se tiene que alterar, maquillar, nada por el estilo, sino que tal cual como sucedió este acontecimiento. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal. Cuando el periodista está relatando una noticia, debe de pretender ser el más original y creativo. En este caso, si nosotros alteramos la noticia, el periódico no va a tener mucha credibilidad. Si las personas, si los lectores saben de que nos están vendiendo, por decir así, noticias falsas o acontecimientos que no sucedieron, o alterar la noticia, en este caso pierde un poco el interés por parte del público, ¿no? Entonces es importante también mencionar que el estilo lingüístico está definido por las siguientes normas, las cuales son claro, concreto y preciso. La información se tiene que presentar de manera clara, ¿no?
Vuelvo y lo repito, puede ser un poco repetitivo, pero es importante recalcar esto de que la información se presente tal cual sucedió, concreto, es decir, nosotros podemos presentar una noticia, por ejemplo, en el periódico en 2, 3 párrafos, entonces se puede presentar una noticia y estamos siendo de una manera concreta, ¿no? Y preciso. Luego pasamos a los elementos de una noticia. Al momento de redactar una noticia debemos de tener en cuenta estas partes importantes. Tenemos el titular y nos dice que es el conjunto de elementos constituidos por un antetítulo, título y subtítulo. Debe captar la atención de todos los lectores. Tenemos el siguiente elemento que es el antetítulo. Este indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. Luego tenemos el título. Dice que en este caso destaca lo más importante de la noticia. Luego tenemos el subtítulo o bajada y nos dice que es una ampliación del contenido adelantado en el titular, adelantando algunos detalles. No nos está dando a conocer toda la noticia, pero sí como más o menos de lo que va a tratar. Luego tenemos el lead o entradilla, que nos dice que es el primer párrafo en el que se concentra la parte más importante de la noticia. Y por último, el cuerpo de la noticia, ¿no? Que básicamente es el texto donde se relata la noticia, donde se ordena la información, de manera que se empieza de lo más importante a lo menos importante. Ejemplificando un poco estos elementos, podemos ver la siguiente imagen, ¿no? Aquí podemos ver el antetítulo, que sería ¿no? Hallazgo histórico. Luego tenemos el titular, que sería ¿no? Descubren ciudad más antigua de Europa. Tenemos la bajada o el subtítulo. Menciona, ¿no? Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Tenemos el lead o entradilla, que sería como el párrafo donde está lo más importante, por decirlo así. Y nos dice, ¿no? Que un grupo de arqueólogos halló los restos de lo que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad. Y a los que creen son los testigos de los primeros mini estados de ese continente. Podemos ver que en este párrafo, en este primer párrafo, está como la información más relevante. Y luego tenemos el cuerpo de la noticia, que básicamente es como el resto de la noticia. Nos dice, ¿no? Las disculpas del caso que se ve un poco pixeleado, ¿no? Pero dice que luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años de 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expanden entre Alemania, Australia y Eslovaquia. Y aquí sigue la noticia. Entonces es importante que si en algún dado caso nosotros estamos leyendo el periódico, nosotros podamos identificar, ¿no? Podamos identificar todos estos elementos, la importancia que tienen estos elementos e identificar cuál es el título, cuál es el antetítulo, el cuerpo de la noticia sí, obviamente es fácil de identificar, ¿no? Entonces es importante identificar todos estos elementos en una noticia. Luego nos dice, ¿no? De que en la prensa las noticias pueden contener otros elementos, no solo es texto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí que esta noticia contiene una foto, tiene pie de foto, ¿no? En el cual se explica un poco, ¿no? La fotografía. Luego tenemos volante o epígrafe. En este caso es el texto que está encima del título con letra más pequeña. Tenemos los ladillos, que son pequeños subtítulos dentro del cuerpo de la noticia para organizar el contenido. Y tenemos los destacados. En este caso son frases sacadas del cuerpo de la noticia con información de interés. Aquí podemos ver este ejemplo, no les quise traer de este periódico de Córdoba, y podemos ver este acontecimiento, ¿no? Que fue sorprendente, que el Papa Benedicto XVI renuncia, ¿no? Se retira. Aquí podemos ver la imagen, el pie de la imagen,
podemos ver los ladillos, que en este caso serían estos, ¿no? Como pequeños subtítulos. Y podemos ver aquí el título de la noticia. Hasta aquí está todo claro. No sé si tienen dudas. ¿Todo está bien? Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos. Luego tenemos los tipos de noticias. Tenemos noticias de futuro. Este es un tipo, en este caso, se anuncia algún acontecimiento que se sabe que ocurrirá, que va a ocurrir en un futuro, obviamente, ¿no? Por ejemplo, las elecciones políticas. Podemos ver, ¿no? A veces, en el periódico, más que todo, los Tuicentro, que hacen esto, ¿no? De que si estás a punto de cumplir 18 años, tienes tu primer DUI gratis, creo. Entonces, podría ser una noticia de futuro, ¿no? Para aquellas personas que todavía no tienen 18 años, pero que lo van a cumplir este año. Entonces, están informando ya a los jóvenes, en este caso, de la importancia de este documento, ¿no? Y también las elecciones no políticas, en la cual se viene anunciando, ¿no? Con anterioridad, con meses de anterioridad, qué fechas son, el lugar donde a uno le toca votar y todas esas cosas. Luego tenemos las noticias inmediatas. En este caso se narran los hechos más recientes, ¿no? En el caso del diario, implican los acontecimientos del día anterior, que es lo que mencionaba, ¿no? Mientras que en la televisión y en la radio su difusión puede ser con mayor rapidez. Por ejemplo, en el caso de los periódicos, ¿no? Si ahora sucede algo importante en el país o un acontecimiento a nivel mundial, en el caso de los periódicos, hasta el día siguiente se daría a conocer esta noticia, ¿no? Al menos que posean páginas web o algo por el estilo. En cambio, los medios de comunicación como la televisión o la radio, esta sí, ¿verdad? Pueden interrumpir su programación y dar a conocer esta noticia y la distribuyen, ¿no? La distribuyen con mayor rapidez. Luego tenemos estas noticias de efemérides. En este caso se aborda temas que correspondan a la vida personal de algún personaje importante o a una determinada comunidad y que el día en que se publica representa su aniversario, ¿no? Un ejemplo de podría ser el acontecimiento que sucedió en Estados Unidos, podría ser lo de las Torres Gemelas, ¿no? Este acontecimiento siempre se conmemora, de igual manera, sucesos importantes, ¿no? Que afectaron el país, podría ser. Entonces, vendría siendo los ejemplos de este tipo de noticias, ¿no? Pasamos a las cronológicas. En este caso, las noticias cronológicas se narran los hechos en el orden que sucedieron, ¿no? No todas las noticias se redactan de esta manera, puesto que el lector debe leerlas enteras para comprender el hecho ocurrido. Hay otras noticias, en cambio, que se escriben en orden de importancia y donde lo esencial se condensa en su primer párrafo, lo que permite, con solo leerlo, comprender, ¿no? lo importante de este acontecimiento. Luego tenemos las noticias de interés humano. En este caso, el periodista apela directamente a las emociones del receptor. Un ejemplo de vendría siendo, ¿no? Un niño que perdió su hogar y su familia luego de un terremoto. También este tipo de noticias de interés humano, nosotros podemos mencionar ejemplos como lo son todos los acontecimientos que pasan en África, ¿no? Sabemos que en África hay pobreza, bueno, también en nuestro país lamentablemente hay pobreza, pero en África las personas a veces no tienen que comer, no tienen agua, entonces esas son noticias de interés humano, ¿no? Que impactan al lector. Luego tenemos las noticias de servicio y este tipo de noticias transmite información que resulta útil para el receptor. Se caracteriza por ser corta e incluso sin redacción.
podría ser de servicio, estas empresas, ¿no? Que se dedican al cambio de llantas, los talleres, por decirlo así, que podemos ver en el periódico, ¿no? Se pueden ver algunos ejemplos de este tipo de talleres, ¿no? Que dicen, dan la información, que trabajan 24/7 y todo el asunto, podría ser un ejemplo de servicio. También el clima, la cartelera del cine, ya que esta va variando, ¿no? Entre otro tipo. Entonces, estas vendrían siendo las noticias de servicio. Y por último tenemos las noticias complementarias. En este caso complementan a otras que suelen ser de importancia. En el caso de los diarios, por ejemplo, se les coloca en la misma página, ¿no? En la principal, mientras que, por ejemplo, en la radio o en la televisión van una detrás de otra. Generalmente la noticia complementaria se centra en algún dato, ya sea de una anécdota o bien, ¿no? En alguna personalidad involucrada en el hecho u otros hechos relacionados con la noticia. Un ejemplo de vendría siendo si se entrevista, por ejemplo, a una persona importante del país, qué sé yo, pongamos a Luciana Sandoval. Todo el mundo conoce a Luciana Sandoval, creo yo, ¿no? Esta presentadora de televisión, es muy conocida en todo el país, ¿no? Entonces, en algún dado caso se quiere hacer una noticia sobre esta personalidad, obviamente no solo se le va a preguntar a ella, sino que a algunos amigos o algunos, qué sé yo, familiares sobre ella, ¿no? Entonces, básicamente sería, en una página principal iría la portada de Luciana, un poco de su historia, y por ejemplo en otra página del periódico iría como el complemento, que en este caso vendría siendo las opiniones de sus amigos o familiares. Luego pasamos a otro tipo de noticias, ¿no? Que, por ejemplo, vemos las noticias deportivas. Aquí les quise poner un ejemplo, ¿no? En el periódico. Luego tenemos las noticias políticas, del espectáculo. Les puse esta imagen, por si no saben, ella es una actriz que se llama Yalitza, es de México, y ella vino a revolucionar un poco su cultura porque su cultura era muy poco conocida. Entonces, fue muy famosa a raíz de un personaje que interpretó en una película, y ahí empezó su fama, por decirlo así, ¿no? Entonces se hacen reportajes sobre ella, de cómo vino a revolucionar un poco, ¿no? O quitar esos estereotipos, ¿no? A las personas, y ella fue la portada, en este caso, de esta revista famosísima que se llama Vogue, en México. Luego tenemos, por ejemplo, noticias insólitas, ¿no? Aquí les tengo este ejemplo de este personaje, ¿no? Del Chapo, el día que huyó, ¿no? Luego tenemos noticias de economía, por ejemplo, el alza o la baja de la moneda, ¿no? De la divisa, puede ser también la bolsa de valores, etcétera. Luego tenemos noticias del arte y del mundo de la ciencia o tecnología, ¿no? Que en este caso podrían ser los nuevos avances tecnológicos, ¿no? Podemos ver que países como Japón, todos esos países asiáticos, ¿no? Tienen una tecnología de punta, por decirlo así, o de última, en la cual tienen robots que atienden restaurantes o algo por el estilo. Entonces, aquí es donde se dan a conocer este tipo de noticias, ¿no? De avances tecnológicos o de la ciencia. Yo les traía en esta diapositiva el ejemplo, ¿no? de una noticia. Perdón por la interferencia. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, la fotografía, el pie de la fotografía, el contexto de la noticia y el título, ¿no? Este es un ejemplo y para mí es muy importante que ustedes puedan identificar todos estos elementos. No sé si hasta ahorita alguien tiene alguna duda o algo por el estilo, un comentario. Bueno, si no hay dudas, entonces nosotros podemos seguir. Nosotros ya pasamos al siguiente tema, que vendría siendo el reportaje periodístico. Para
para empezar, ¿no? Hablar de este tema es importante definir lo que es en sí el concepto sí, el concepto del periódico, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre ¿no? Y nos dice que el periódico constituye hoy en día un medio de comunicación de masas de gran importancia, ya que no solo cumple una función, el cual es informar, sino que también sirve para generar opinión. De hecho, el periodismo se le ha denominado el cuarto poder y debido a su capacidad para influir en la opinión de las personas, ¿no? De los ciudadanos y así cambiar su punto de vista. Por ejemplo, si el día de mañana en el periódico, ejemplo caso hipotético, ¿no? En la prensa gráfica, sale la noticia de que de algunos cambios que ha hecho el presidente, puede que yo esté de acuerdo, pero puede que la persona que también tiene el periódico en la mano no esté de acuerdo, entonces a esto se refiere, ¿no? Con generar una opinión. Y por ello, bueno, básicamente de esto se encarga el periódico. Yo les presentaba, ¿no? Algunos de los periódicos más importantes del mundo. Sabemos los periódicos más importantes, ¿no? de El Salvador. Vendría siendo, ¿no? La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, el MAS, y así, ¿no? Estos son los periódicos más importantes y más conocidos del país, pero si hablamos a nivel mundial, tenemos el periódico The New York Times. Creo que en algún momento hemos escuchado hablar de este periódico, ¿no? Lo hemos visto incluso en películas, sabemos que es un periódico que es publicado en la ciudad de Nueva York, pero que se distribuye en todo el país y en otros países, ¿no? Vale la pena señalar que este periódico fue fundado en el año de 1851, perdón, y que es considerado como el diario por excelencia de los Estados Unidos. Como número 2 tenemos el periódico The Guardian. En este caso es un periódico británico y se publica de lunes a sábado en formato berlinés. El diario fue fundado en el año de 1821 y tiene su base en la ciudad de Londres. Las editoriales de este periódico suelen ser normalmente de tendencias izquierdistas y como dato curioso, este periódico es el único, ¿no? A nivel nacional que se publica a color. Este dato sí me pareció muy curioso sobre este periódico, porque en lo personal yo pensaba de que todos los periódicos, bueno, por lo menos en ese país de Londres, en esa ciudad de Londres, eran a color. Tenemos otro periódico que se llama Daily Mail. Este también es un periódico británico, es considerado como tabloide y es importante o interesante saber, ¿no? De que es el segundo periódico más leído en el Reino Unido después del periódico The Sun y este periódico fue fundado en el año de 1896. Tenemos como cuarto periódico más importante The Wall Street Journal y este periódico es más que todo o va enfocado, ¿no? A las finanzas. A lo del cambio, al tipo de cambio, a cómo están las acciones de una empresa, la bolsa de valores, etc. Este periódico es de Estados Unidos, fue fundado en el año de 1889 y su sede está en la ciudad de Nueva York y su tendencia es conservadora. Como quinto lugar tenemos al periódico The Washington Post. Y este periódico estadounidense es considerado como el mayor y más antiguo periódico de Washington, D.C. Es conocido por sus reportajes sobre la Casa Blanca, el Congreso y otros aspectos del gobierno estadounidense. Y por último tenemos al periódico The People's Daily. En este caso es un diario chino de partido de gobierno comunista. Se publica en todo el mundo. Además de su principal idioma chino, también cuenta con ediciones en inglés, japonés, francés, español, ruso, árabe y coreano. Al momento de estar investigando esta información,
me percaté de que cuenta como con su página web, por decirlo así, y efectivamente podemos leer noticias, ¿no? En español y noticias de ese lado, ¿no? De ese continente, de este país asiático. Su principal, el periódico ofrece información directa sobre las políticas y puntos de vista del partido, ¿no? O sea, de los partidos de ese país. Pero regresando un poco al tema, en cualquier caso, ¿no? La importancia del periódico es tal que ni siquiera la llegada de la radio, ni de la televisión, ni la llegada del internet, cosa que son competidores directos, ¿no? Del periódico, han logrado desplazarlo. Sí sabemos de que la televisión, la radio y el internet difunden más rápido la noticia, pero también sí tiene como su nicho de mercado, ¿no? Tiene las personas que son fan de leer el periódico todos los días, que compran a 50 o 75 centavos, creo que es el periódico, que compran todos los días para informarse, ¿no? Entonces, sí es más rápido difundir la noticia por internet, pero no ha podido desplazar, ¿no? Lo que es el periódico, porque el periódico siempre tiene su público fiel, ¿no? Y también se puede adaptar a los tiempos. No todos los artículos que se publican en los periódicos son exactamente iguales, ni en cuanto a su forma, ni en cuanto a su contenido. Entonces, partiendo de esto, hay diferentes géneros periodísticos y se han clasificado en 3 grupos. El primer género es el género informativo, ¿no? En este caso son aquellos que tienen como objetivo transmitir una información sobre un hecho de actualidad de manera objetiva, sin incluir opiniones personales y mucho menos juicios de valor. Dentro de este grupo se incluye la noticia y el reportaje objetivo. En este caso, ¿no? En este tipo de noticia, nosotros podemos dar a conocer un acontecimiento, pero como reportero yo voy a ser lo más honesto posible y doy a conocer a mis lectores la noticia tal cual y como sucedió. No estoy ni agregando mi opinión personal, nada por el estilo, pero lo que sí me garantizaría es de que la noticia va a ser totalmente transparente, ¿no? A esto se refiere con los géneros informativos y este tipo de noticias, como su propia palabra lo dice, son noticias en las cuales se informa a la población sobre acontecimientos importantes. Luego tenemos los géneros de opinión. En este punto analizan un tema de actualidad expresando una opinión personal sobre el mismo y por lo tanto son de carácter subjetivo. Un ejemplo de ello son las editoriales o artículos de opinión. También otro ejemplo que aplica en este género podría ser, sabemos que fue un poco mediático, ¿no? Todo esto del COVID-19 en el país, porque algunos diputados estaban de acuerdo en ciertos fondos, otros no. Entonces, en este punto se hace una noticia, sobre este acontecimiento y las personas pueden dar su opinión de diferente manera. Por ejemplo, pueden estar de acuerdo de que no le hayan dado los fondos, pues pueden estar en desacuerdo de que la población necesita tener estas medidas preventivas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de noticias es en el cual se da a conocer un tema y las personas son libres, ¿no? de tener su propia opinión. Al tercer género, y vendría siendo los géneros interpretativos o mixtos. Nos dice que en este caso se combina la información con la opinión. Dentro de este género se incluye la crónica, la entrevista, la crítica y el reportaje interpretativo. Si nos pasamos en la entrevista, si nos pasamos, ¿no? En una entrevista, como reportero, ¿no? O como reportera, la persona que yo voy a entrevistar, obviamente nos brindará información. Si hablamos de carácter
qué sé yo, cultural o simplemente de temas tecnológicos o acontecimientos, obviamente esta persona nos estará informando, pero al momento de estar realizando una entrevista es válido dar nuestra opinión. No sé si hasta aquí alguien tiene una duda o un comentario. Ok, entonces podemos continuar. Ahora entrando un poco más al tema, ¿no? Al reportaje periodístico, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes del reportaje. El nacimiento del reportaje está íntimamente ligado al de la prensa escrita. Los escritores de noticia alimentaban las primeras y rudimentarias publicaciones como gacetillas y pasquines con narraciones de interés para la localidad, ya sean chismes o asuntos que atrajeran la atención y fueran de algún modo de interés público. En el siglo XIX surge el reportaje tal y como lo conocemos de la mano de los consorcios informativos, ¿no? Y la necesidad. Por ejemplo, los testigos en las grandes guerras mundiales y fuentes de información alojadas en el lugar de los acontecimientos. Es decir, que en el siglo XIX, como ya surge, ¿no?, este término como tal del reportaje, se tendía a entrevistar o a escribir sobre una persona que sobrevivió, por ejemplo, a las guerras, ¿no? Ya lo decía en este párrafo, a un accidente o algo por el estilo, ¿no? Entonces, el punto era dar a conocer esos acontecimientos. La palabra reporter fue empleada por primera vez por Stendhal en 1829. Pero en sí, puede que ustedes se pregunten, en sí, ¿qué es el reportaje? Y básicamente el reportaje es un artículo en el que se plasma el resultado de la investigación hecha por el periodista sobre un tema de actualidad. El punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o constituyeron noticia y que mantienen vivo aún el interés. Sobre ellos, el periodista intenta reunir datos, ¿no? Reconocer causas, presentar antecedentes, analizar las consecuencias, contraponer puntos de vista diversos, confrontar diferentes interpretaciones, además de conocer las opiniones de los protagonistas o de estas personas que vivieron este acontecimiento o de los testigos de los hechos, con el fin de investigar o ahondar cuanto sea posible en el problema objeto del reportaje para dar una visión de él en todas sus facetas. El reportaje, ¿no?, se caracteriza por ser un trabajo documental que requiere de cierta planificación. No es que el día de mañana yo quiera hacer un reportaje sobre la tecnología, entonces es importante planificarlo. Por ejemplo, si vamos a hablar con una empresa, entonces tengo que contactar a la empresa, agendar una cita, entonces todo esto tiene que ser planeado, ¿no?, en sus diferentes etapas. Primero, que va, ¿no?, desde la definición del tema. Es muy importante tener claro qué es lo que vamos a hablar, pasando por la recolección de datos, información y material de soporte hasta la edición definitiva. Pero también es importante, ¿no?, de que en el reportaje se use un lenguaje accesible o apropiado para la temática y el tipo de público al que va dirigido. Por ejemplo, ¿no?, el reportaje periodístico. Obviamente el lenguaje, ¿no?, que vamos a utilizar va a ser como un poco más técnico, no vamos a utilizar palabras coloquiales, porque nuestro público, bueno, el periódico, considero yo de que no todos sus segmentos son jóvenes, entonces, sino que vendrían siendo como personas ya de 25, creo yo, para arriba. Entonces, no podemos utilizar palabras muy coloquiales, ¿no? Porque es importante saber quién es nuestro público. Otro aspecto esencial en un reportaje es contrastar, ¿no?, en los diferentes ángulos o puntos de vista en torno a un tema, todo con el fin de aportar distintas perspectivas.
y los reportajes son publicados en un medio de comunicación, que puede ser la prensa, la radio o la televisión. Es más común ver un reportaje no en una televisión, sí, es más común también escuchar un reportaje en la radio, y así, ¿no? Tenemos, ¿no?, de que el objetivo principal de un reportaje es informar. Es informar de forma extensa, completa y detallada sobre un asunto o cuestión que es de particular interés para la gente. Así, por ejemplo, podrá haber reportajes sobre el aborto, sobre el aumento del transporte público, también sobre un aumento de la delincuencia, y también sobre la corrupción. Y así, ¿no? Pueden haber reportajes de diferentes tipos, de diferentes categorías. Luego pasamos a los tipos de reportaje. No sé si hasta aquí alguien tiene una duda o un comentario. Pueden activar sus micrófonos sin pena. Bueno, si nadie tiene duda, entonces seguimos. Los tipos de reportajes. Sabemos que hay reportajes científicos, hay reportajes de investigación, explicativos, narrativos, formal, autobiográfico y descriptivo. Si nosotros nos enfocamos un poco en el autobiográfico, este tipo de reportaje obviamente suele utilizarse, por ejemplo, en personas famosas, ¿no? Que cuentan un poco de lo que tuvieron que vivir o todo lo que ha pasado en toda su vida, etcétera. Si hablamos científicamente de los reportajes científicos, obviamente podría ser un reportaje de la cura de una enfermedad, o un nuevo medicamento para tratar X enfermedad o algo por el estilo. Y así, ¿no? Luego tenemos las características de un reportaje, y básicamente son dos. La primera de ellas es exhaustividad y la segunda, objetividad. Se refiere a exhaustividad, dice no, que para poder elaborar un buen reportaje, el periodista debe de esforzarse en reunir cuántos datos y testimonios representativos tenga a su alcance, ¿no? Con el fin de transmitirlos al público una vez organizados. Luego tenemos la objetividad y nos dice que los datos que componen el reportaje deberán ser tratados y presentados con la máxima objetividad para que el destinatario o el lector pueda formar una opinión cierta sobre este tema. Vuelvo y repito, cuando decimos objetividad, nos referimos a presentar, en este caso, el reportaje, ¿no? Como es, sin nada de alteraciones, sin dar nuestra opinión. Es muy importante, es muy importante ese punto, ¿no? Para que así el lector, ¿no?, pueda generar su propia opinión, ya sea sobre una persona, sobre un acontecimiento, y así. Luego tenemos los reporteros más importantes en la historia. Indagando un poco en internet, me aparecieron ellos dos. El primero es Rodolfo Walsh y este es un reportero argentino, quien publicó desde la clandestinidad reportajes en el cual denunciaba, ¿no?, la dictadura militar de Argentina. Y a raíz de estar publicando estos temas, de dar su opinión, le costó lamentablemente su vida y fue asesinado en este país. Luego tenemos un caso menos desafortunado, es el reportero Joseph Pulitzer. Fue inspirador del premio que hoy en día le rinde homenaje, cuyas labores como reportero de investigación arrojaron muchas luces sobre las redes de corrupción en los grandes consorcios económicos internacionales.
oponiéndose así a poderes realmente enormes y promoviendo un periodismo honesto y comprometido. Y me pareció agradable, ¿no? Este es su punto de vista, el cual él quería, ¿no? Promover el periodismo honesto y comprometido. Es importante, ¿no?, que al momento de elaborar un reportaje nosotros sepamos cómo se elabora ¿no? Para ello nosotros primero tenemos que definir el tema de investigación. ¿De qué quiero hacer mi reportaje? Me quiero enfocar en la ciencia, me quiero enfocar en la cultura, me quiero enfocar en la farándula, en los deportes, ¿en qué? En el ámbito político, cultural, etcétera. Es muy importante tener claro eso, sobre qué quiero que sea mi reportaje. Luego tenemos las fuentes de información y también es importante tener claro, ¿no? Que al momento de recopilar la información podemos utilizar lo que son revistas, libros, investigaciones que se hayan hecho, ya sea sobre este tema o sobre esta persona, y ya tener más que todo un conocimiento, ¿no? Un conocimiento previo antes de realizar el reportaje. Luego tenemos selección y análisis de las fuentes de información, y nos dice que en este caso se va a denominar la información o se va a ordenar cuál es como la más importante. Ya nosotros seleccionamos nuestras fuentes de información, ya nos empapamos un poco de este conocimiento sobre el tema que vamos a hacer el reportaje. Ahora es importante clasificar la información, ¿no? Es decir, analizar si estas fuentes son verídicas, si la información que nos da a conocer esta revista es importante o si es cierta, ¿no? Entonces, en este punto, todas estas acciones que les acabo de mencionar se enfocan en este punto. Tenemos también que se determinan las áreas más débiles en la información clave. Luego pasamos a la selección de los entrevistados y en este punto, obviamente, vamos a seleccionar las personas que en verdad conocen sobre este tema, que han tenido la experiencia, ya sea, si hablamos, ¿no?, si enfocamos este reportaje en la salud, vamos a buscar personas que sobrevivieron a dicha enfermedad, o que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces es muy importante en ese punto, ¿no?, al momento de realizar un reportaje, seleccionar a quién vamos a entrevistar. Y luego tenemos la planificación, estructuración y redacción. Es muy importante que ya tenemos la información, ya tenemos los conocimientos, pero también es importante, por ejemplo, planificar en el sentido de que si me voy a enfocar en el área de economía, por ejemplo, si el reportaje va a ser de economía, tengo que entrevistar a personas, ¿no?, o a empresas que sepan de esta área. Entonces, yo voy a agendar una cita con el dueño de esta empresa para hablar con él. No es que de la noche a la mañana voy a llegar y le voy a decir, me da una entrevista, no, ¿verdad? Entonces, tiene que ser con anterioridad, porque también se tiene que preparar a la persona, ¿no?, que se va a entrevistar. En redacción, en este punto nos dice que básicamente se revisa el reportaje y nos dice si se puede publicar o si no. Simplemente se rechaza el reportaje o si se pueden cambiar palabras o algo por el estilo, ¿no? Y por último, la revisión final, que viene siendo obviamente la lectura de todo el reportaje, y si está correctamente, pues entonces ya se puede imprimir y que las personas ya la puedan leer, ¿no? Y por último, yo les presento un ejemplo de reportaje. En este caso es sobre la belleza y podemos ver, ¿no?, innovación y experiencia hacen que la compañía de belleza hace una nueva franquicia de peluquería, ¿no? Esta marca hace una nueva franquicia y aquí podemos ver, ¿no? Básicamente es toda la información que recolectaron de la empresa y alguna información importante de ello. Y ya por último, sí me gustaría preguntarles, ¿no?, ya conociendo la información que les presenté, entonces nosotros, ¿cómo podemos diferenciar una noticia de un reportaje? Alguien que pueda participar y me pueda decir
¿Cómo usted identificaría o diferenciaría estos dos términos? Ok, alguien está escribiendo. O pueden activar los micrófonos también, si quieren, ¿verdad? Excelente, Medrano. Sí, la noticia sucede de inmediato y el reportaje debe tomar tiempo para ser redactado. Muy bien. ¿Alguien más está escribiendo? Bueno, entonces, nosotros podemos diferenciar, ¿no? Lo que es la noticia y el reportaje, y nos dice que el reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información, mientras que una noticia es la comunicación o informe que se da acerca de un hecho o suceso reciente, que es lo que decía el compañero anteriormente, que él lo explicaba o daba su punto de vista, ¿no? De la diferencia de reportaje y noticia. Y también les quise traer, ¿no? La diferencia entre una entrevista también, ya que una entrevista es un intercambio de ideas y opiniones. Entonces, si nadie más tiene alguna pregunta o algo por el estilo, nosotros ya podemos finalizar, ¿no? Esta sesión, esta videoconferencia, y de antemano les quiero dar las gracias por tomarse el tiempo, sé que es hora de cenar. Entonces, dicho esto, muchas gracias y espero tengan una feliz noche.